Bienvenidos al ciclo de charlas públicas científicas online, organizadas por CETIS, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Postgrado de la Universidad de Antofagasta, en conjunto con la Biblioteca Regional de Antofagasta y con la colaboración de Escondida BHP. En esta ocasión tenemos la exposición Patrimonio Regional, mirada desde escolares de Antofagasta, a cargo de la doctora Teresa Bernal, de quien conoceremos más en el siguiente video. Bienvenidos. Presentación. Yo hoy día voy a presentar Patrimonio Regional, mirada desde escolares de Antofagasta. Bueno, mi compañero de investigación, Cristian López, hoy día no pudo estar presente, pero juntos continuamos investigando y perfeccionando este estudio. Y también damos las gracias por esta invitación que hoy día CETIS nos hace junto a la Biblioteca Regional de Antofagasta. También agradezco a Mónica, que hoy día me acompaña en lenguaje de señas. Y celebrando esta Semana del Patrimonio es poder abrir una reflexión en torno a lo que es la valoración del territorio a partir del patrimonio, ¿no es cierto? Y cómo también nos acercamos a través del patrimonio a la identidad, y lo podemos vincular esto a la educación. Nosotros hicimos un estudio a partir del proyecto FNDR, Legado para las Bibliotecas Escolares de la región de Antofagasta, y en ese proyecto se publicaron dos textos que podemos ver aquí en pantalla. El primero, La Bruja Baratuja, que aborda la enseñanza de las matemáticas, pero con un contenido patrimonial. Y está dirigido a niñas y a niños entre los 6 y los 11 años de edad. Y el segundo texto, un texto con relatos de la región de Antofagasta, que se llama Sabores y Sinsabores por las calles de mi ciudad, está dirigido a un grupo más bien adolescente, entre los 12 y los 16 años. Estos textos fueron entregados a todas las bibliotecas de colegios municipales de la región de Antofagasta, y también están en la biblioteca regional. Allí también ustedes los pueden encontrar en la biblioteca municipal de Antofagasta y en las bibliotecas también de la región. De todas maneras, si les interesa conocer más de cerca estos textos, al final también me pueden escribir o pueden realizar las consultas que ustedes deseen. Estos libros formaron parte de un taller de ilustración y también de un taller de fomento lector, y a partir de ahí nosotros con Cristian decidimos investigar respecto a las percepciones que tienen los niños sobre justamente el patrimonio. Ahí, muy bien. Y cuando nosotros comenzamos a investigar esto con Cristian, nos hicimos la siguiente pregunta: ¿qué se considera patrimonio? Y la verdad es que la palabra patrimonio es muy amplia porque abarca distintas disciplinas, ¿no es cierto? Abarca disciplinas como la antropología, como la arqueología, también las artes, la literatura, pero nosotros quisimos considerar este concepto a partir de la educación y principalmente vincularlo también al currículum escolar. Pero nos dimos cuenta que desafortunadamente el concepto patrimonio se aborda más bien de la educación no formal, más que de la educación formal. Si bien se hacen algunas cosas, está más enfocado a la educación formal y a la educación no formal, bien digo, y esa es una deuda que existe también con el patrimonio actualmente. Y por supuesto que existen beneficios de la educación patrimonial. Por ejemplo, nosotros consideramos que dentro de esos beneficios están proteger el legado histórico, también fortalecer la reflexión y el espíritu crítico dentro de la sala de clases. Eso, por supuesto, que enriquece mucho el currículum también educativo. Y además construye identidad y favorece al desarrollo local, y eso es algo que actualmente hemos visto estas últimas semanas, donde
hay una importancia de visibilizar a las regiones para justamente tomar decisiones a nivel nacional. Eso es algo que nosotros consideramos que es muy importante, que al momento de trabajar el concepto de patrimonio, acercándolo a los niños y niñas en el aula, puede ser muy beneficioso también a futuro. Y así nosotros nos planteamos un objetivo, porque después de analizar un poco esto, de realizar también, de pensar en realizar estos talleres, nos planteamos un objetivo para poder estudiar esto. Y el objetivo fue determinar qué lugares emblemáticos reconocen los niños y niñas de la región de Antofagasta como parte de su patrimonio local. Entonces se desarrollaron los talleres que ya les comenté, que son talleres fueron talleres de ilustración, también talleres de fomento lector, que desarrollamos en 4 comunas, las comunas de Tocopilla, de Antofagasta, de Taltal y también la comuna de Calama. Esto es la región de Antofagasta. Participaron 132 niños y niñas divididos en 2 grupos, el primer grupo entre 6 y 11 años y el segundo grupo entre 12 y 16 años. Todos ellos fueron parte de talleres de fomento lector y también talleres de ilustración que estuvieron a cargo del ilustrador español Daniel Esteve. Los talleres que nosotros realizamos se llamaron Recuerdo y Patrimonio, Imaginar la Memoria. El ilustrador que nos vemos aquí en la fotografía es Daniel, él es español, le enseñó a los chicos técnicas de dibujo, les enseñó algunas cosas muy básicas. Ahí está él explicándole a algunos niños cómo pueden desarrollar algunos dibujos, pero después de esta enseñanza, ¿no es cierto?, ellos tuvieron que dibujar. ¿Qué es lo que dibujaron? Se les pidió que dibujaran un lugar de la región de Antofagasta que los identificara y que Daniel, en este caso el ilustrador, debería conocer. Lo dejamos abierto a región de Antofagasta, no cerramos la consigna a un lugar concreto o a la ciudad donde ellos, digamos, estaban o donde ellos vivían, o donde hicimos también los talleres. Entonces así los niños fueron dibujando. Lamentablemente yo ahora no tengo los dibujos como para mostrar cómo fueron cada uno de ellos de los que analizamos, porque con esto de la pandemia se me quedaron en una de las universidades donde yo trabajo y ha sido imposible poder recuperarlos, pero nos quedamos con algunas fotografías que hoy día les puedo mostrar y es del ejercicio práctico que se realizó. Acá están las niñas y niños pintando, realizando la actividad de los ejercicios que les enseñó Daniel. Se les regaló también el material con el que ellos trabajaron, muy básico y material también muy sencillo. Pero ellos allí fueron dibujando. Aquí también están en el proceso. Este es un colegio de Taltal, un colegio donde nosotros también tuvimos una muy buena experiencia mientras se desarrolló la actividad. Los niños también fueron haciendo preguntas, nosotros fuimos observando, principalmente observamos cuáles eran sus actitudes, sus motivaciones, cómo realizaban la actividad, pero en ningún momento quisimos intervenir porque después los dibujos los teníamos que analizar, entonces no hubo ninguna intervención, pero sí nosotros fuimos observando cómo ellos trabajaban y en realidad fue un ambiente muy grato el que se generó en torno a esta actividad. También de muchas preguntas, y en fin. Aquí ya después los chicos cuando terminan, ¿no es cierto?, ellos de realizar la actividad, participar de los talleres, hacer los dibujos, ellos reciben uno de los textos que en este caso sería del grupo 1, el texto de La Bruja, que estaba dirigido a este público objetivo de entre los 6 y los 11 años. Aquí lo vemos en las fotos. Ellos estaban muy contentos. Esta fotografía corresponde a Antofagasta. También vale decir que las profesoras estaban muy contentas. Siempre las profesoras que nosotros, de los colegios que visitamos, profesoras y profesores, estaban muy agradecidos porque este tipo de actividades muy pocas veces también se realizaban. Entonces eso también a nosotros nos pareció muy interesante. Y vale destacar también que nosotros trabajamos como corresponde a todos los estudios, cuando uno trabaja con niños, trabajamos bajo el criterio ético también, por supuesto, donde los niños aceptaban participar y los padres o tutores también firmaban una autorización. Por supuesto también para poder sacar las fotografías y poder mostrarlas ahora. Y bueno, después nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos todos estos dibujos que analizamos,
Y nos fuimos replanteando algunas interrogantes, porque obviamente cuando uno investiga, y esa es la gracia, se van abriendo interrogantes y uno dice, pero deberíamos haber hecho esto también. Y desde allí fue algo muy enriquecedor y por eso nosotros estamos en el proceso de continuar con este estudio para poder perfeccionar algunas cosas. Hoy día lo que yo les quiero compartir es parte de esos resultados. La idea, insisto, es que podamos abrir una reflexión de qué es lo que pasa con la visión del patrimonio en el aula, con el desarrollo del concepto de patrimonio en el aula también. Y les voy a compartir los resultados generales de aquellas cosas que a nosotros nos llamaron mucho la atención. Si ustedes quieren conocer el estudio en mayor detalle, el estudio se encuentra en la revista Diálogo Andino, que es una revista, una publicación científica, la pueden googlear, y allí pueden encontrar el estudio para conocer un poco mejor la metodología, para conocer también los resultados, para conocer las conclusiones, y allí también nos podrán comentar si es que les interesa. Y bueno, una de las cosas que a nosotros nos llamó bastante la atención fue lo que ocurrió en Taltal y Tocopilla. Los dibujos, principalmente de los niños y de las niñas de Tocopilla, fueron orientados todos a su zona. O sea, ninguno de los dibujos salió de su ciudad. En el caso de Tocopilla, principalmente se dibujó la Piedra del Camello y la Plaza Condel como lugar emblemático. Y en el caso de Taltal, la iglesia, las playas y la locomotora Meyer. Entonces aquí nosotros nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué pasó? Quizás estos niños, estas niñas nunca han salido de sus ciudades, a lo mejor es posible, o están realmente tan encantados con los lugares patrimoniales de su ciudad que no necesitan visualizar otros. Y aquí es donde nosotros tenemos esa deuda de poder descubrir un poco qué fue lo que pasó. Pero es muy interesante el resultado que se presentó. En el caso de Calama fue distinto. Sabemos que Calama es una ciudad que no tiene mar, tiene el río. Entonces aquí sí que hubo variaciones. Un 50% exacto de los dibujos de Calama correspondían a Calama mismo. Entonces, desde allí, uno de los dibujos, de los lugares que más se representó fue el Parque El Loa, pero el otro 50% de los dibujos correspondía a lugares fuera de Calama. ¿Y qué lugares principalmente se mencionaron o aparecieron en los dibujos? La fiesta religiosa de Aiquina, por ejemplo, y también el balneario municipal de Antofagasta. Nosotros creemos que esto pasa también porque en Calama hay muchas localidades alrededor, también hay muchos pueblos originarios y también pensamos que al no haber mar, es posible que muchos de esos niños en el verano salgan a Antofagasta, los padres los lleven a la playa y ese lugar puede resultar para ellos muy impresionante, atractivo y se les ha quedado también presente y lo manifestaron después en los dibujos. Eso también es algo que nosotros pudimos captar y que queremos resolver también esa interrogante que fue lo que pasó aquí. En Antofagasta, sabemos que es la capital regional, ¿no es cierto?, Antofagasta, pasó algo que no nos impresionó tanto tampoco, no nos sorprendió, pero también fue muy especial. La mitad de los dibujos que nosotros obtuvimos de Antofagasta como ciudad correspondían a la portada como lugar emblemático. Sabemos que la portada es un símbolo más bien turístico, uno piensa en Antofagasta, inmediatamente se le viene a la cabeza la portada. Todos los dibujos también de Antofagasta fueron dentro de la ciudad, ningún dibujo fuera de la ciudad. Y otros lugares emblemáticos que se dibujaron fueron también el balneario municipal, muy parecido a lo que ocurrió en Calama, y la Plaza Colón, principalmente el reloj. Pero nos llamó mucho la atención, por ejemplo, que no aparecieran dibujos como la mano del desierto, la misma biblioteca, por ejemplo, que es un lugar muy impresionante que está frente a la plaza, el muelle histórico, que en el momento que nosotros hicimos el estudio, el muelle histórico estaba también en pleno proceso de apertura. Y las ruinas de Huanchaca tampoco. Entonces,
ahí también quisimos ver qué es lo que pasó, porque solamente ciertos lugares y no otros que también son parte de la ciudad. Son, digamos, algunas cosas que nos interesan poder saber. Quizás ustedes ahí pueden dejar algunos comentarios y contarnos qué es lo que piensan. Nosotros, a partir de esto que yo les acabo de mencionar, levantamos algunas conclusiones y reflexiones para hoy día, pero que principalmente son reflexiones más bien a partir de los resultados de nuestro trabajo, pero también muy personales, porque hemos conversado respecto a esto y van surgiendo ciertas interrogantes y ciertas reflexiones que mantenemos. Primero, que la interpretación del concepto de patrimonio es diversa. Como lo vimos anteriormente, yo puedo tener un concepto de patrimonio muy distinto al que tienen ustedes, al que tiene algún amigo, al que tienen otras personas de la ciudad o del país. Porque puede que a mí me impresionen ciertas cosas, puede que yo tenga conocimientos de ciertas otras cosas, y eso es algo muy variado. Además, sabemos que también un lugar constituye patrimonio en la medida que ese lugar vaya teniendo, ¿no es cierto?, ciertos valores. Entonces, desde allí, lógicamente, lo que es patrimonio para mí va a depender de cómo es mi entorno y cómo también ha sido mi educación respecto al tema. Por otro lado, también nosotros consideramos que el trabajo curricular interdisciplinar en la enseñanza del patrimonio es fundamental. Esto quiere decir que no solamente debemos delegar el concepto de patrimonio a asignaturas como, por ejemplo, historia, lenguaje. También esto puede ser transversal a la educación, en las artes, por ejemplo, en las matemáticas, en la ciencia. Ya hemos visto que, por ejemplo, Cristina Dorador, que es la constituyente de Antofagasta, representante, ¿no es cierto?, ella habla mucho también de la valoración de nuestro patrimonio. Sus investigaciones también se enfocan mucho en lo que es el laboratorio natural. Entonces, sabemos que la ciencia también es parte de nuestro patrimonio. Por otro lado, es muy importante que la mirada de escolares se considere en los proyectos investigativos, en las investigaciones, en los estudios. Muchas veces cuando uno hace investigación o busca hacer ciertas mejoras para los procesos educativos, solamente considera la visión de los adultos, solamente considera la visión, por ejemplo, de los expertos, de los profesores, de los directivos, pero muy pocas veces la de los niños, que son los principales protagonistas y que a través de sus percepciones, de sus miradas, de sus reflexiones, ellos pueden también aportar y ayudarnos a generar cambios. Yo diría que la reflexión 4 y 5 más bien van en un mismo cajón, ¿no? Porque tienen mucho que ver con la importancia de poder ampliar ese conocimiento de la región que habitamos. Hacernos la pregunta si realmente es necesario o no es necesario, porque puede ser que al yo ampliar también mi visión respecto a lo que es patrimonio y conocer otras localidades, conocer qué es lo que hay más allá de mi ciudad, me puede permitir valorar también muchas más cosas. O por otro lado, también, si a lo mejor yo amplío mucho, me voy a olvidar también de lo propio. Entonces, aquí, ¿cómo logramos un poco el equilibrio de ampliar ese conocimiento respecto a lo que es patrimonio? Y algo que para nosotros es muy trascendental y que consideramos y reafirmamos como importante es que las actividades prácticas contribuyen a la valoración patrimonial. Nosotros, al haber desarrollado este proyecto, al haber desarrollado esta actividad, nos damos cuenta que las actividades prácticas contribuyen mucho a la valoración del patrimonio. Lamentablemente estamos en una condición donde es muy difícil poder desarrollar este tipo de actividades de forma presencial, ¿no es cierto? Se extraña mucho eso, pero está la virtualidad actualmente, no necesitamos quizá ahora movilizarnos, por supuesto que es mucho mejor, pero
Podemos conocer también nuestro territorio a través de fotografías, a través de la literatura. El concepto de patrimonio es muy diverso porque también está el patrimonio material e inmaterial, es decir, el patrimonio desde un monumento hasta una obra literaria. Entonces, el patrimonio está en muchas partes, en muchas cosas. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta al momento de lograr esta interdisciplina en el aula. Esas son algunas reflexiones que nosotros hemos levantado para hoy también. Y bueno, yo antes de ir finalizando, voy a compartir aquí algunas fotitos. Bueno, nosotros hicimos también un piloto de esta actividad en una de las fiestas de la ciencia. Ahí están en el ferrocarril los niños dibujando. Se extrañan mucho esos momentos donde se hacían estas actividades así presencial. Y acá hay otra fotografía de Tocopilla. Tocopilla fue un lugar que a nosotros nos gustó muchísimo, sobre todo el liceo donde nosotros fuimos. Los niños, ya era un grupo, digamos, adolescente, eran muy atentos, muy participativos y con muchas ganas también de aprender. Fue un grupo realmente que a nosotros nos gustó bastante, y al igual que el grupo que está aquí, que es el grupo de Calama, niños y niñas aquí están entre los 6 y 11 años, de un colegio de Calama. Ellos fueron, pero así de punta en blanco a la actividad, las profesoras y profesores muy motivados con la actividad, ellos también, y fue un grupo realmente muy bueno. Bueno, todos en realidad los grupos fueron muy especiales. Uno se queda en lo personal encariñado con algunos grupos en particular. Ahí está Cristian también, que hoy día no pudo estar en el proceso de la actividad. Y bueno, eso ha sido la presentación. Aquí está mi contacto por si ustedes desean comunicarse para hacer algunas preguntas, para poder quizás solicitar conocer los libros, en fin. Ustedes ahí dirán. Yo voy a dejar de compartir, no sé si hay algunas preguntas. La idea es poder generar ahora una conversación. Muy bien, gracias Teresa por tu exposición. Ahora vamos al paso de preguntas. Para esto, como tenemos este delay clásico de 15 segundos, voy a empezar yo la conversación. Tengo dos preguntas que tal vez a las personas les pueda interesar. La primera es, ¿por qué los dibujos? Cuando uno piensa en investigación, se imagina escalas Likert, preguntas, foros, pero entendemos que el público objetivo es diferente. ¿Por qué hacer dibujos para entender esta investigación? Sí, mira, los dibujos generan en los niños mayor libertad, ¿no es cierto?, para poder trabajar, para poder expresarse. Hay teorías que así lo plantean, desde la teoría gestáltica. Entonces, ellos pueden desarrollar con mayor facilidad y libertad sus ideas, sus pensamientos. Nosotros también nos basamos en la técnica del dibujo a partir de otras técnicas anteriores de estudios previos, de la técnica DAS, donde se estudia, por ejemplo, las percepciones que tienen los niños de la imagen estereotipada o de las representaciones sociales de la ciencia. Se dibuja, digamos, a una persona que hace ciencia y ahí uno puede ir viendo qué percepciones tienen los niños y niñas del científico, la científica. A raíz de eso, nosotros quisimos usar la técnica del dibujo, que para niños y niñas en este tipo de estudios es una de las más recomendadas también. No sé si respondo ahí a la pregunta. Y de aquí, ¿cuáles vendrían siendo las perfecciones que se tiene pensado en continuar con la investigación? Mira, nosotros, justamente esto va vinculado con lo que me preguntabas del dibujo. ¿Por qué el dibujo? Principalmente nosotros queremos profundizar un poco más allá, a partir de lo cualitativo también. Nosotros hicimos observación al momento de trabajar con los niños aquí en las escuelas, pero también consideramos que podrían aplicarse otras herramientas, como por ejemplo los focus group, conversar con los niños,
conocer más sus apreciaciones desde el diálogo. Esos son los perfeccionamientos que queremos hacer y conocer también cuál es la visión y cuáles son las percepciones que ellos tienen de la región de Antofagasta y de su patrimonio y de los lugares también que ellos conocen o los que les gustaría conocer, dónde han ido, qué lugares les falta por conocer. Queremos profundizar eso. Muy bien, voy a empezar a leer los comentarios que han llegado. Voy a empezar de los más antiguos hacia adelante. Claudia Rondón nos dice, qué interesante el estudio. José Castillo Pizarro dice, Taltal y su iglesia siempre será un icono. Claudia Sí. Rondón también agrega que la construcción de los elementos de patrimonio requiere múltiples disciplinas que parte de la base de la matemática, la física, la historia. Por ejemplo, las plazas, los balnearios, centros históricos. Qué valioso es compartir la variedad de conocimientos. Buenísima reflexión. Desde la parte de la biblioteca regional, porque estas charlas se hacen en conjunto y en transmisión simultánea con la biblioteca regional de Antofagasta y Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Antofagasta. Pía, que nos está mirando, nos dice, excelente iniciativa. Tania Lara Galindo nos comenta, ya desde SETI, es muy buena exposición. Mi consulta es, ¿los estudiantes, mientras dibujan, hablan de los patrimonios regionales, nacionales o mundiales? Ellos no hablan tanto de lo que, a ver, lo que nosotros sí tratamos de evitar un poco es que ellos vayan conversando cosas y vayan manipulando un poco la información y a lo mejor dibujen lo que quiere, lo que está dibujando el compañero de al lado, dibuje algo que a lo mejor comentó otro de sus compañeros. Entonces, ellos sí van contando, cuando nosotros hicimos la observación, lo que sí pudimos detectar es que ellos van contando qué es lo que están dibujando. Por ejemplo, no, esto es tal y tal lugar. También nosotros le preguntamos, ¿qué es eso? No, esto es el balneario, tal cosa, porque yo fui ahí, fui a ese lugar. Nosotros hicimos esta experiencia en Perú también. No tomamos los datos, no los incluimos aquí porque aquí estábamos viendo solamente el patrimonio de la región de Antofagasta, pero nosotros hicimos esta investigación, tomamos una muestra en Perú también, hicimos esta experiencia allá. Y ahí sí ocurrió algo distinto, que los niños que eran de una localidad de Lima dibujaban el Cusco. Entonces, ahí sí que se generó, digamos, algo diferente, que salieron un poco más, dibujaban Machu Picchu, por ejemplo. Y entonces, por ejemplo, hemos visto, creo, en charlas anteriores, y algo similar con la técnica DAS, pero en este caso ustedes no, después de los dibujos, no hicieron como una profundización del tema y después ver qué nuevos dibujos sacaban los niños, Eh, como para ver qué integraron al conocimiento, o es lo planeado a futuro. Nosotros hicimos solamente técnica del dibujo. ¿A eso me pregunta? Sí, como por ejemplo darle un dibujo inicial para ver qué pensaron y después a No, darle y no. Entonces y después nada. nada. Nada, 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 nada. En la técnica DAS es lo mismo, el Draw Science Test. Solamente ahí tú le dices al niño dibuja una persona que hace ciencias. Entonces no le das las directrices, porque si yo le dijera, miren, acá están estas alternativas de lugares, de localidades, entonces los niños seguramente allí podrían manipular sus datos, y su información y hacer un dibujo más bien orientado a lo que se le mostró. Nosotros lo dejamos como algo libre, por eso dijimos región de Antofagasta. Sí trabajamos la observación, fuimos mirando, tomando nota qué es lo que ellos iban haciendo, cómo se comportaban, cuáles eran sus motivaciones también. Por eso queremos profundizarlo, porque de esa manera podemos dialogar también con ellos. Perfecto. Tania nos pregunta nuevamente, pero tiene dos preguntas ahora. ¿Existen diferencias entre niños y niñas? Y si se podría hacer este mismo estudio, pero con escolares más pequeños, como en etapa preescolar. Sí, mira, existieron diferencias de niñas, que las niñas en Calama, por ejemplo, fueron las que dibujaron más la playa.
Esa fue una diferencia que nosotros notamos en el trabajo. Y respecto a la pregunta de si se puede hacer en el área preescolar, en el área preescolar, ¿cierto? Sí, ¿Sí? Sí, sí, de todas maneras, se puede. Ideal, sería fantástico. Hay un investigador, Eric Jensen, en Inglaterra. Él estudia los museos, la percepción que tienen, por ejemplo, los niños de los museos, y también lo hace a través del dibujo. perfecto. Vamos a ver si siguen llegando más preguntas. Voy a revisarlo. Vamos a dar un poco a ver si llegan otras preguntas para Sí, sí. seguir seguir en la conversación. La edad, por la edad de los estudiantes, no alcanzaban a diferenciar ellos, o si lo tenían presente, por ejemplo, de patrimonio natural, patrimonio artificial, o saber lo que era patrimonio cultural. No, la verdad es que ellos solamente eh, nosotros le hablamos de lugares, le mencionamos la palabra lugares emblemáticos. No hicimos diferenciación ni tampoco le hicimos una clase de patrimonio. Tampoco sabíamos si los profesores o profesoras les habían hecho alguna clase previa, si esto lo estaban abordando en sus clases. Solamente quisimos ver qué pasaba con ellos al momento de escoger, tener que escoger un lugar representativo de la región de Antofagasta. Y hablamos de región de Antofagasta, porque sabemos que Antofagasta es la capital y nosotros lo que también pensábamos como una hipótesis implícita que nos habíamos hecho es que todos los niños iban a dibujar cosas de Antofagasta, la portada, el reloj, el balneario, y nos encontramos con la sorpresa de que por lo menos en Tocopilla y en Taltal no era así. A nosotros nos dio la sensación de que al menos en Taltal hay un arraigo bastante grande por la ciudad. Los niños conocían perfectamente su ciudad y tenían mucho cariño por ella. Paula Tiznado nos da las felicitaciones a la doctora Bernal. Excelente su presentación. Llegó una, alguien me envió una pregunta, pero por interno del CETIS, Ah, que ya. preguntan, por eso no se ve, preguntan, ¿esto se hizo o se puede hacer ya con la población migrante en la región de Antofagasta? Dentro de los niños había población migrante. Sí, eso creo que es importante mencionar, no lo mencioné, pero dentro de los niños que nosotros, con los que nosotros trabajamos en este proceso, había niños migrantes, había niños de México, niños de Colombia, niños de Bolivia, sobre todo en Calama había muchos niños de Bolivia y de Colombia. Y en Antofagasta había niños de México también y de Colombia. Y creo que en Taltal también había, ya había inmigración. Uno lo podría hacer solamente con niños migrantes, quizás tendríamos otro resultado ahí, pero dentro del grupo con los que nosotros trabajamos había mucha diversidad. En los niños migrantes no pasó, o sea, ya estaban en la interiorización de su entorno, o por ejemplo tener a alguien que a lo mejor llevaba un año y no tenía esa concepción del patrimonio de acá, y sino que lo asociaba a algo propio de ellos. Eh, Mira, la verdad es que ellos ya conocían, los niños que habían ya llevaban un tiempo viviendo ahí y no tuvimos problemas, no visualizamos problemas
con los niños inmigrantes respecto a no saber qué dibujar. Sí visualizamos problemas, pero esto ya es algo, digamos, que lo voy a nombrar en términos generales por una cosa ética, pero en Calama, por ejemplo, vimos una mayor desmotivación en el grupo 2, que serían niños entre 11 y 16, entre 12 y 16 años. Era, yo diría, un grupo más de 16 años, que no se sentían integrados, se sentían discriminados. Entonces, al tratar este tema, les costó mucho poder dibujar porque para ellos simbolizaba una tristeza realizar un dibujo pensando en el lugar donde ellos estaban viviendo, porque no tenían buenas vivencias al estar ahí. Vamos a esperar un rato más. Por mientras, Tere, te puedo pedir si nos compartes de nuevo la última diapositiva para que quede tu correo para si llegan preguntas o si quieren pedirte algo para el estudio o más. Sí, déjame ver. Compartirte la pantalla, pero ¿cómo se llama? Aquí para no... Ahí estamos de vuelta. Ahí me voy a ir a la... Ahí está. Sí. Bueno, está de más decir que los libros de los que yo hablé aquí en la presentación son libros que están en la biblioteca regional y son libros además que también, si quieren acceder a ellos, se pueden comunicar con nosotros también para ver la manera de que los puedan obtener. Muy bien, Teresa, te damos las gracias nuevamente por tu exposición. Desde ya los dejamos invitados a todos a la próxima charla pública, que al igual que todas las charlas públicas de los 4 ciclos que llevamos ya realizando, son los últimos martes de cada mes. Agradecemos nuevamente a la doctora Teresa Bernal, a Mónica Lamelis, que nos encuentra apoyando en lengua de señas. Se ingresaron tarde a la charla o quieren verla de nuevo, recuerden que siempre va a estar guardada en nuestro Facebook, tanto el de CETIS como el de la Biblioteca Regional. Si tienen a alguien que les gustaría o que piensan que es interesante esta charla y que deberían verla, pero no tiene Facebook, no se preocupe porque dentro de la semana la subimos a nuestro canal de YouTube, donde lo compartimos igualmente en nuestra página de Facebook, así que lo pueden compartir el link con sus amigos familiares para que lo distribuyan. Antes de cerrar, el comentario de Claudia Rondón nos dice: excelente estudio, el patrimonio se relaciona mucho con el convivir social, de las relaciones cotidianas, las creencias de un grupo. Muchas gracias, Teresa. Gracias a quienes participaron hoy día. Lo agradecemos, lo dejamos invitado. Y gracias también a mi compañero de investigación, Cristian, que no pudo estar presente aquí tampoco. Con él hemos trabajado mucho en esto también y ha sido parte importante del desarrollo de este trabajo.